En un contexto donde los valores del periodismo se quedaron en las aulas y el negocio de la información se basa en la publicación de fake news, del clickbaiting, del copy-paste, de la publicidad encubierta, de la propaganda e incluso de la extorsión a protagonistas, en una realidad donde mayoritariamente a los lectores se les informa sin rigor, sin veracidad y sin compromiso, donde el talento senior pierde rentabilidad y al joven se le obliga a pasar por el aro de formar parte de lo que ni le representa ni le realiza, información, inspiración y criterio, el periodismo se lo dejamos a otros. Muy buenas a todos y bienvenidos a 80-20, el podcast de Reason Why. Hoy empezando desde abajo hacia arriba vamos a ir. Vale. Hemos empezado duro. Como las casas desde los cimientos. Desde los cimientos. Bien. Hemos empezado duro y lo sé. Y lo sé porque hoy vamos a hablar de periodismo, del estado actual del periodismo, de lo que el periodismo representa. Probablemente una de las profesiones más bonitas que existen, que es la comunicación, la transmisión de la verdad, de la información, la gestión de los poderes incluso, ¿no? Pero que desde nuestro punto de vista, de tan bonita que es, del aula no salió. Muy buenas, Natalia Marín. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro muy bien en mi salsa, en mi entorno, en mi contexto, con un tema apasionante y con muchas ganas. Bueno, pues vamos a ello. También nos acompaña Manu Sánchez. Muy buenas, Manu. Hola, muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Pues con ganas de informarnos y de contrastar un poquito informaciones hoy aquí, ¿no? Porque ya veo que habéis empezado aquí... Empieza duro, ¿no? Como un elefante en una cacharrería. Aquí. Y oye, no... ¿Me estás llamando elefante? Sí. Vale. Y a este espacio cacharrería, o sea está intenso, Manu. Está bajo el micro, ¿eh? Está bajo el micro. Segunda amenaza de bajo del micro en la última semana o no. Ya. Según cuando escuches Me estoy viendo arriba, hablando de control de poderes, ¿no? Sí. Sí. Ojo, quiere defender el periodismo amenazando de bajar el micro. Bueno, Censura. vamos a contar diferentes casos de periodismo low cost, de la situación actual del periodismo, pero no todo va a ser malo, efectivamente, porque no todo el periodismo está así, por suerte, y bueno, incluso nosotros que renegamos de esta figura, creemos que lo ejercemos de la mejor manera posible. Para hablar de todo esto, nos acompañan dos invitados, primerísimo nivel. Tenemos Borja Vergareche, director de Innovación y Comunicación Digital en CREAB España. Muy buenas, Borja. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bien. Airado después de escuchar tu editorial, pero veo que del periodismo no te gusta nada excepto el género del editorial de yo soy el editor de este medio y en el editorial digo lo que quiero, ¿no? Bueno. Toma ahí. Bueno. A ver, para eso tengo un sonidito. A ver. Toma, ¿qué te ha parecido? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias y nosotros que lo estés, menos yo. También nos acompaña Víctor Arribas, ya le estáis escuchando un poquito de fondo, periodista, director de Atalayar en Capital Radio. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, en buena compañía y presumiendo un debate muy bonito y muy airado, como dice Borja. ¿Qué te ha parecido la introducción? Bien, a tu nivel. Ahora lo iremos discutiendo. Bien, como a tu nivel. No sé cómo interpretarlo. Bueno. Sí. No, pero muy elevado, quiero decir. Que no pasa nada, que yo ahora mismo me remango y empezamos. Estamos en el ático ya de la casa, ¿eh? Empezamos. Sí que es verdad que vivimos una situación donde el periodismo, como decíamos, ¿no? Los valores del periodismo, que son la transmisión de la verdad y todo lo que hemos comentado, ¿no? Y la información, el rigor y muchas veces el código deontológico de contrastar la información, vivimos en un contexto donde el negocio de la información no permite que eso ocurra y los medios han pasado por el aro de decir, pues si no puede ocurrir, que no ocurra, porque a lo mejor a la audiencia o no le importa tanto, ¿no? ¿Cómo veis esto? A ver, aquí hay muchos factores que, claro, planteas una cuestión que no sé si en una hora y pico que dura el podcast nos va a dar tiempo a poder articular todos sus vectores, ¿no? Yo creo que son muchos. Pero te digo una cosa, pero vamos a intentarlo. Que por ser tú, si quieres, me voy a 2 horas, ¿eh? Vamos a irnos a 2 horas o 2 horas y media. Bueno, pues dale un poco. Tú hablabas de las aulas, ¿no? Que digamos la esencia ética y de principios del periodismo ha quedado en las aulas, ¿no? A mí me parece una afirmación muy arriesgada, te lo digo de verdad, Javier. Hay aplicaciones o hay
formas de entender el periodismo, incluso en la actualidad, que es seguramente el peor momento. Hablamos de España, ¿vale? Aunque luego podemos abrir un poco nuestro horizonte, nuestra frontera, pero en esencia, en España es verdad que hay una gran degradación de lo que es la profesión periodística, el mundo empresarial periodístico y a su vez también el empleo, ¿no? Es decir, la mano de obra, podemos decir. A todos los niveles hay una importante degradación, ¿no? Ahora vemos los factores que ha llevado a este momento tan malo, ¿no? Que yo, en los 32 años ejerciéndolo, creo que es el peor. Efectivamente es el peor y ha ido en barrena en los últimos 10, O sea, podría decir. creemos que este es el peor contexto para ejercer el periodismo. No. Vale. Creo que este es el peor momento para ejercer el peor momento del periodismo, Vale. el peor momento de la cuestión, podemos decir. Vale. Yo creo que siempre es buen momento para elegir el oficio de periodista, ¿no? Pero ¿por qué se ha llegado a este momento? Bueno, pues ahí es donde podemos discrepar de cuál es el origen, el resultado sabemos cuál es, pero ¿de dónde viene todo esto, ¿no? Yo me atrevo a decir que la digitalización no ha ayudado a mejorar la calidad del producto que ofrecemos. Al contrario, creo que ha contribuido a la degradación, entre comillas, ¿no? Tampoco quiero... a lo mejor degradación es una palabra demasiado fuerte, ¿no? A la pérdida de calidad, ¿no? Que es degradación. Sí, es una degradación. En el sentido de la calidad lo es, ¿no? No tengamos tabúes. Claro. Pero- Y en segundo lugar... Dale duro. Y en segundo lugar, a ver, yo creo que los propios profesionales hemos aceptado batallas que han sido definitivas en esta situación, ¿no? Y no debíamos haber entrado nunca en esa batalla. En batallas como la politización, como el bajar el listón de una manera dramática de los principios de lo que ofrecemos. Hablo mucho de la televisión ahora, sobre todo, pero también en Internet está ocurriendo, ¿no? Y tal vez la prensa escrita para mí es la prensa escrita impresa en papel, aunque ya sé que esto es un diplodocus que es casi ya un dinosaurio que está a punto de extinguirse, ¿no? Y luego encontraremos los fósiles en algún sitio, pero Ahí sí, por otro en lado. este momento creo que es la que puede tener la esencia o lo más parecido a la esencia de este oficio, ¿no? ¿Decías, Borja? No, que ahí sigue el Diplodocus, cuyo fallecimiento se ha predicho Sí. en muchas ocasiones, ahí sigue. Me estaba riendo un poco de mí mismo porque lo que voy a decir sería mainstream en general en otros lugares, pero voy a hacer un poco de contrarian en este foro. Yo creo que lo peor del periodismo está en las aulas. Creo que no he estudiado periodismo, no he pasado por aulas, he enseñado periodismo, pero yo creo que lo mejor del periodismo está en la práctica del periodismo. Y voy a decir incluso más. Wow. Creo que asistimos a un periodo, a uno de los periodos más fascinantes para el ejercicio real del periodismo. Creo que la digitalización ha traído un montón de cosas positivas para hacer periodismo. Por ejemplo, para que un medio como Reason Why sea viable, sea rentable, sea divertido y genere comunidades de gente, como todos los aquí presentes, que aman tener en sus vidas a Reason Why. Y ha traído modelos de periodismo muy diferentes. Y ha abierto, ha derribado muchas barreras de acceso a hola, ¿qué tal? Quiero hacer periodismo y voy a montar un medio. Pero dale, perdón. Y entonces, esto es la parte positiva. Por eso creo yo que el brochazo gordo de todo es una catástrofe y se acabó el periodismo romántico, yo creo que no es así. Realmente creo que es un momento en el que se pueden hacer, en el que muchísimos periodismos son posibles. Ahora bien, luego hablamos de la parte negativa, que creo que es analizar con un pelín de detalle la última década del periodismo, de su relación con las plataformas tecnológicas y de los cambios que ha habido en el consumo de la información, que ha traído un montón de aberraciones al periodismo. Estamos todos de acuerdo. Claro, yo en esta primera intervención de cada uno, yo lo que veo es que estamos todos de acuerdo y todos en desacuerdo. Y esto yo creo que es muy emocionante. Hay puntos. Justo es lo que iba a decir. Ha hablado Víctor de la digitalización, que obviamente yo creo que ha sido el principal factor que ha revolucionado el periodismo. ¿Por qué? Porque ha eliminado barreras de entrada, sobre todo, como decía Borja, y yo creo que esto hace que sea a la vez el momento en el que se puede hacer el mejor y el peor periodismo, porque precisamente al romper estas barreras de entrada a nivel tecnológico hace que haya mucha más accesibilidad a otra información que antes no era posible. Ligado a esto pues están temas como la transparencia, las posibilidades que hay para investigar, etcétera. Pero por otra parte está la sombra, que es, oye,
esto hay que pagarlo y hay que generar un dinero con ello, que es donde aquí pues ya se enturbia un poco y es casi todos los problemas que vemos ligados del periodismo tienen que ver con, por una parte, o una mala adaptación de algunos modelos de negocio, o por otra parte, el que han aparecido otros competidores en el campo de juego en el cual hace falta sobrevivir, porque hay que pagar las facturas y de repente... Mira, yo fíjate, hay dos cosas ahí, Manu, que la primera, bueno, lo primero es que quiero pedir perdón a la audiencia por anticipado. Uy. Sí, porque si en este podcast veis que no estamos muy ágiles, o por lo menos yo, es porque necesito pensar mientras están los demás hablando, entonces a lo mejor hay mucho momento. Acompáñanos, querido oyente, durante la próxima hora, porque vamos a seguir reflexionando. A mí ya me están ardiendo las neuronas, entonces... Eso por anticipado. Sobre lo que decías, Manu, de pagar las facturas, yo tengo una frase ahí respecto a ya el modelo del periodismo de suscripción a la hora también de monetizarlo y demás. Yo no quiero que paguen las facturas. Yo quiero que todos los periodistas tengan yates. O sea, porque siempre se habla de, no, es que tengo que pagar las nóminas, no, es que claro, de algo tenemos que comer, ¿no? Yo no quiero de algo tener que comer. O sea, yo lo que quiero es que la gente tenga riqueza absoluta por su trabajo. Parece que ya cuando se habla es como una frase hecha, ¿no? De algo tendremos que vivir los periodistas. No, es que no es, o sea, no es la indigencia. Que el periodismo también puede generar riqueza económica para todos los que forman parte del periodismo. Mira, ahí es como pidiendo limosnillas. Eso me gusta. Hay un movimiento, una corriente que se viene gestando desde hace ya unos pocos años. Hablaban tanto Borja como Víctor de la parte de la decadencia de la última década, ¿no? Los dos han coincidido en fecharlo en ese periodo, que es más o menos el tiempo que Reason Why lleva de existencia y de vida. Entonces, casualmente, pues hemos vivido el peor momento del periodismo en el momento en el que empezamos a ejercerlo y a ponerlo en movimiento. Uh-huh. Ese germen del que yo hablo es el microperiodismo, que bueno, sí que se habló en su momento cuando las redes sociales empezaron a ebullir el punto del periodismo ciudadano, pero se ha dado un paso más, que es el periodismo individual, ¿no? El que el lector pague a una persona que genera contenido, que hace investigación, que hace análisis a través de modelos como el de Patreon. Incluso Twitter ya está empezando a plantear el pagar por seguir a un tuitero y hacer contenido a través de Twitter. Clubhouse ya empieza también, que es como la radio moderna, a que tú puedas pagar al host de una sala en concreto. Entonces, ahí hay un cierto movimiento de algo que indica que la audiencia sí que está dispuesta a pagar por informarse y por acceder a contenido de calidad, de investigación, análisis, a acceder a criterio, pero de una manera individualizada, no a un mastodonte, a un conglomerado periodístico como se conocen los grandes grupos de comunicación. No es así, Natalia. O sea, la mayoría de las suscripciones digitales a fuentes de información en este país es a medios que llamaríamos mainstream o establecidos. O sea, yo entiendo que Natalia habla, y te entiendo que hay un germen ahí, pero es un germen... Y que va creciendo además. Que va creciendo. Pero ahí hay algo. Crecen más las Evidentemente, suscripciones en ningún momento he querido decir que la suscripción del país no esté funcionando. Evidentemente funciona. Pero ahí se está moviendo algo. Y a mí me da un mínimo de esperanza dentro que yo estoy en el bando del editor del podcast. Pero me da una esperanza de decir... Creo que al otro lado hay personas dispuestas a aceptar que lo que algunos medios están ofreciendo no es calidad, no es análisis, no es criterio. Que la gente quiere información y está dispuesta a pagar por ello, es un hecho. Que en tu germen que comentas se ve claro que eso es así, también. Pero de ahí a que eso sea tan exponencial como para que tengamos que parar, o sea, sirve para que veamos que la gente de verdad quiere información. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto, cuánta gente de verdad está dispuesta a informarse a través de, ya no te hablo de una sola persona, sino a través del rigor de un medio, diciendo, no, yo invierto aquí, yo pago esta suscripción porque me está dando una información verídica y confío de verdad. Yo creo que eso, estamos llegando a un tope de decir, oye, pues dices, la suscripción del país funciona. Pues yo no creo que funcione. Yo creo que 100.000 personas no es nada. Yo creo que debería ser, si de verdad el periodismo es el precursor del cambio, todas las personas deberían estar dispuestas a pagar por una suscripción igual que antes pagaban por un periódico. Es que la digitalización, yo no estoy de acuerdo tanto con Manu y con Borja de que la digitalización haya sido buena. Porque la digitalización ha sido buena, sí, obviamente, Reason Why está aquí. Pero eliminar barreras de algo que también es muy fácil de hacer mal, donde también es muy fácil engañar a la gente y donde se confunde periodismo con simplemente decir cosas, estamos creando desinformación gracias a que no haya barreras. Y eso puede ser un problema. Yo creo que el ascenso de las fake news es precisamente porque hay digitalización.
Que obviamente estoy a favor de ella, ¿no? Bueno, tiene cosas positivas y negativas. Cuando yo al principio decía que ha contribuido, ha sido una de las causas de lo que yo llamaba degradación, ¿no? Me refiero, lo digo en el sentido, por ejemplo, de la dictadura del clic, ¿no? La dictadura del clic impone que en una determinada plataforma se incluyan contenidos que son de bajísima calidad o contenidos que, en fin, que tratan de despertar determinados instintos en la persona, en el receptor, y que solo se ubican ahí para conseguir un clic. Porque el clic luego lo mide no sé qué plataforma y al final nuestros ingresos van a venir a partir de ahí, ¿no? Ahí es donde yo creo que la digitalización ha sido negativa. Luego tiene otras muchas cosas positivas. Yo quería preguntaros, cuando hace 15, 18, 20 años un futbolista famoso, tipo Cristiano Ronaldo, decía algo, necesitaba a los medios de comunicación para transmitirlo. Hoy en día eso ya no es absurdo. Ya no son necesarios los periódicos, los analistas deportivos, las tertulias deportivas, el Marca, el As y todos estos gigantes de la comunicación deportiva, porque Ronaldo escribe en su Instagram o en su Twitter una frase y llega a mucha más gente de la que compra el periódico Marca, As y 20 como ellos juntos. Pero con otros atributos, Víctor. No, lo que quiero decir es que esto no significa que la profesión del periodista y digamos el sector de la comunicación y del periodismo sean inútiles. Lo que tienen que hacer es interpretar lo que Ronaldo está diciendo, trasladarlo a un lenguaje que sea comprensible para los espectadores, para los lectores, para los oyentes, y buscar otras fórmulas. Ya no es necesario un periódico o una cadena de radio para transmitir la voz de Ronaldo, porque ya le llega al público por los canales que tiene el propio futbolista, ¿no? ¿Cuál era la pregunta que ibas a hacer? Ha dicho, os voy a hacer una pregunta. Es verdad. No, pues eso. La pregunta la he transformado en una afirmación, ¿no? Vale. Yo estaba súper atenta, en plan, ahora me va a preguntar algo. De debate. La pregunta es... ¿Creéis que el periodista es ya inútil por el hecho de que un futbolista pueda llegar a su público a través de sus redes sociales? Para nada, en absoluto. No. Ahí está. ¿Por qué? Porque eso es lo que quería demostrar. A lo mejor Cristiano Ronaldo te está diciendo que está en Marbella y te hace un Instagram y el periodista es el que tiene que intentar contrastar si de verdad está en Marbella o qué está haciendo en Marbella. O si lo que dice es verdad. Yo creo que mejor si lo que dice es verdad. Vale, Borja. Venga, me acojo al precedente. Os voy a hacer una pregunta, pero dejadme hablar un ratito antes y luego os hago la pregunta. Hay que hacer la exposición, claro. Vale. Yo creo que hay mucha más audiencia, mucha más gente, mucho más interés en la conversación que se genera en los medios en general, entre los lectores del Marca y del As en el kiosco, entre los que los leen en las webs, en la prensa, en torno a eso que ha dicho Ronaldo, que en el Instagram de Ronaldo. Es decir, creo que estamos francamente menospreciando las cifras que hay todavía detrás de la audiencia de los medios. Entonces voy a hacer un breve disclaimer porque yo no soy objetivo. Yo soy hijo, nieto y bisnieto de gente que se dedicó al negocio de los medios, del periodismo en el País Vasco, que ha intentado y que sigue intentando que eso sea un negocio. ¿Por qué es importante? Yo creo que por dos cosas. Y luego os digo, ¿no? Por uno, que haya una industria de los medios... Cuando dices luego, es justo... En un ratito. Vale. Al rato, como dicen en esa cosa como indefinida de al rato, al ratito. Que haya una industria de los medios es fundamental. No solo para que los periodistas puedan comprarse una moto o un yate, lo que quieran, para que exista industria. Porque el periodista... orquesta, individuo, yo creo que fue una fantasía de los albores de Internet, pero yo aquí quiero reivindicar al colectivo profesional que son las redacciones que pertenecen a las empresas periodísticas. Totalmente. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es la salvaguarda de muchas cosas. Porque es la salvaguarda de que un ciudadano o ciudadana español en Valencia, en Zaragoza, en Madrid o en Barcelona tenga a su alcance, si así lo desea, una serie de fuentes diversas, falibles y pecaminosas como somos todos, pero creo que honestamente de una calidad más que suficiente según muchos estándares. Pero rápidamente, la digitalización. La digitalización es todo es nada. Yo hablaría de dos fases que creo que explican un poco de lo que estamos hablando y la enorme frustración que arrastramos todos con los excesos y pecados de esta industria. Yo recuerdo 2010, noviembre, era redactor jefe internacional de ABC. Uh-huh. Wikileaks, los cables del Departamento de Estado. Salta un viernes por la tarde en Twitter. Yo recuerdo es la primera cobertura inducida desde Twitter, ¿no? Desde la práctica de una redacción
está saltando esto en Twitter, empieza el run, bueno, pues lo marca un poco como el inicio de ese periodismo de la era de las redes sociales. Crece Twitter, crece Facebook, crece Instagram y se convierten en grandes plataformas donde los medios se encontraban durante unos años, 2010, sobre todo 12, 13, 14, 15, hasta las elecciones de Donald Trump, por ponerlo en el tiempo. Creo que es la fase donde se produce la aberración, donde esta multiplicación de las plataformas algorítmicas de distribución de la información a masas de audiencia sin precedentes es lo que lleva al negocio de la cantidad, al negocio del volumen, al negocio de las impresiones. A nivel editorial, clickbait, y a nivel publicitario. Y yo creo que ahora estamos ya en la consolidación de la reacción. Por eso creo que algunos planteamientos que estábamos haciendo eran aplicables hace 4 o 5 años, pero honestamente creo que ahora no. O sea, ¿tú crees que...? Creo que hay una reacción y que se está produciendo, que pasa por la suscripción, ¿vale?, que pasa por el nuevo foco en los periódicos que publicaban 300 noticias digitales al día, que se dice pronto. Todos, yo recuerdo, el responsable de audiencias del Guardian es al primero al que se lo escuché, ¿no?, de tenemos que producir menos. Y todos están, gracias al modelo de suscripción y a este nuevo paradigma de producir menos con más calidad, en la línea un poco de la filosofía que tenéis aquí. Honestamente creo que se está produciendo esta corrección y que sería injusto no querer verla. Entonces, ¿tú crees que vamos a dejar de ver, gracias al modelo de suscripción, como noticia relacionada a un crecepelo después de una noticia política? Lo digo porque los grandes medios, top 5, top 10, si quieres top 15. El número que tú pares, que me digas que pare, yo paro. En todos, no en unos pocos, en todos, de las 10 noticias relacionadas, el 50% son fake news. Y lo saben. Y no les importa. Entonces, no es que cada clic en un crecepelo falso reciba €1. Entonces, si tengo 10 millones de clics, son 10 millones de euros. Joder, claro, voy a decir que no al crecepelo falso, porque ¿cómo pago si no? Ahora sí, ¿cómo pago las nóminas? Lo vamos a ver, estamos viendo. Vale. Y es lo que se está produciendo. Estamos en el tratamiento de desintoxicación de esa estructura o planteamiento de audiencia según la cual contaban los clics a cualquier paso. Y creo que ahora los medios, creo que es una corrección natural. Tan natural fue a nivel del negocio, aunque fue excesivo, el abrazo de la lógica de la cantidad, que ha traído implicaciones muy negativas para lo editorial y para lo comercial. Y esto creo que aplica para lo editorial y para lo comercial. Hay una corrección de la cantidad a la calidad que está en curso. Tenemos tu pregunta pendiente, ahora vamos con ella. Víctor ya está. No la ha hecho. No la ha hecho, ya no la ha hecho. No le hemos dado tanta caña. Es que tú me has dado mucha caña, Víctor. Natalia se va a defenderme. Sí, lo del nivel no, lo retiro, venga, lo retiro. Estabas a un nivel muy aceptable. Tenemos tu pregunta pendiente, pero fíjate, estamos en esa reacción. Yo hace menos de un mes, el rediseño de un periódico, de un portal de noticias, como digo yo, todos los titulares de portada, excepto la noticia destacada, terminaban con puntos suspensivos, ¿vale? Para no completar el titular. No es que terminaran de verdad editorialmente todos en puntos suspensivos, sino que eran los nuevos datos de la pandemia arrojan que... puntos suspensivos. A partir de ahora, con esto pasará que... Para que pinches, ¿no? Para que pinches o para, en mi caso, que tires el ordenador al suelo. Una de las dos opciones. Yo creo que esto me recuerda que también en la televisión hay mucho... Pero ¿tú qué lees, Javier? No. De todo. Esos puntos suspensivos. Hay de todo. No, y me has recordado lo de la nueva televisión, ¿no? Digamos, las nuevas tendencias en la información en televisión, que van un poco en esa misma dirección de lo que dices, ¿no? Me llama mucho la atención, yo reconozco que soy muy purista en lo que es la calidad de la imagen, el cuidado de la imagen cuando uno está haciendo información a través de la televisión. Te lo agradezco. Y esto ahora brilla por su ausencia. Vamos, son muy pocos los espacios, por no decir ninguno, que no buscan lo que sería en Internet el clic fácil, ¿no? Uh-huh. Lees unos titulares permanentemente en pantalla, encendiéndose y apagándose, que ponen última hora. Y dices, oiga, ¿me quiere usted explicar cuál es la última hora que tienen ustedes durante 2 horas permanentemente en pantalla, que va cambiando el titular y son noticias de ayer? ¿La última hora dónde está? Explique. Luego, cuando hay en realidad, es como lo del cuento del lobo, ¿no? Cuando hay realmente una última hora, el espectador está ya tan anestesiado que no sabe distinguir.
Eso es mal periodismo para mí. Y eso lo estamos viendo en televisión hoy en día, a diario, en todos los programas que empiezan a primera hora de la mañana y acaban a última hora de la noche. Esto es lo que pasa, que hemos hablado en alguna ocasión, la convergencia entre el negocio y el periodismo. ¿Pero qué busca el programa que quiere hacer eso? Que te quedes hasta que llegue la pausa cuando tú publicitaria. estás con el mando a distancia, o la señora en su casa, o el señor, o el chico, o la chica, o en fin, quien sea, al pasar por esa cadena en la que parece un parque de atracciones aquello, que se enciende, que se apaga, que esto es última hora, que ahora resulta que no sé quién ha insultado a no sé cuántos, esa degradación de la información en la televisión, resulta que lo que busca es que tú te quedes ahí, porque tu ingreso publicitario va a aumentar a través de las mediciones de audiencia. Y, en fin, esto es un negocio. No estoy muy de acuerdo en lo que decías antes. Hay que pagar los recibos, Javier. Hay que pagar los recibos. Hombre, claro, pero con una cierta ética. Con una cierta ética. Y una deontología que se estudia, por cierto, en la... Habéis denostado las aulas. Borja, habéis denostado las aulas. En las aulas no se inspira mal periodismo. El mal periodismo se ejerce luego al salir al mundo laboral. ¿Cómo podéis decir que en las aulas se pervierte el periodismo? Dos cosas. Cuando se estudia esa carrera. Yo no he dicho que se pervierta. No se ha entendido. Lo habéis dicho ambos. No, yo he dicho que se queda en las aulas, porque allí sí lo hay y de ahí no sale. Es lo que yo he dicho. Claro. Bueno, o sea, quiere decir, yo lo he entendido al revés. Pero bueno, yo he dicho que hay una gran distancia entre lo que se estudia en las aulas y la realidad del periodismo. Bien, o sea, que la esencia no sale de allí, ¿no? Eso es lo que yo creo, y ahora por excepciones. Me ha parecido que culpabais a la universidad un poco como todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno. A ver, eso es otro debate, también te digo. Yo hace mucho que no piso un aula de periodismo, ¿Forman pero... periodistas de la manera en que necesitaría el futuro del periodismo las aulas actuales o pretéritas? No. Yo tengo serias dudas de que el periodismo tan apegado a unos modelos teóricos. Yo insisto, no soy licenciado en periodismo. De hecho, me rechazaron la inscripción en la Asociación de la Prensa de Madrid cuando lo presidía mi querido Fernando González Urbaneja, y era redactor jefe de Internacional en ABC. Espera. Yo no puedo ser no eres licenciado en periodismo. Te hablo de hace unos años y dos casos muy concretos que hacemos el chiste siempre. Nacho Escolar era director de Público, yo era redactor jefe de ABC, y el comité de admisiones o lo que sea, pues por estas cosas de un corporativismo muy mal entendido, decidió que no éramos aptos para ser miembros de la Asociación de la Prensa de Madrid, y vuelvo a la distancia entre lo que valida un título académico y lo que valida la práctica profesional, ¿no? Bueno, que estudien otras cosas y que vengan a las redacciones con la cabeza llena de esto cosas, siempre, ¿no? Siempre se ha defendido. Yo recuerdo al realizar mis estudios en la universidad que siempre se decía, este es un oficio que hay que ejercer en la calle, ¿no? Y en fin, saliendo a buscar la noticia, porque al final el periodismo es enterarte de cosas y contárselas a la gente, ya está, ¿no? Se reduce a eso y luego ya lo adornamos como queramos, ¿no? Pero bueno, no sé, no estoy muy de acuerdo con esa apreciación, ¿no? Y también, ¿por qué dices que no estás de acuerdo conmigo con lo de las facturas? Si yo digo que sí a las facturas. Vale. Digo que esto es un negocio al final también, y las empresas tienen que ganar dinero. Claro, yo voy más allá. Yo digo que lo ganen con unos criterios éticos, ¿no? Que, por cierto, se aprenden en la universidad. Se aprenden en la universidad, porque hay varios años, o al menos en mi época, y creo que ahora también, de deontología y ética, ¿vale? Dos cosas ahí. Y eso, oye, vale, estudiarás para aprender, pero algo te quedará. La culturilla general es lo que queda cuando se te olvida todo lo demás. Y si tú has estudiado 2 años de ética, algo te habrá aprendido ahí, ¿no? Y sabrás lo que es contrastar una información, no publicar nada falso que no hayas comprobado, en fin, atender a la veracidad de los hechos. Y también rechazar los regalos cuando te lleguen a la redacción, ¿no? Lo dices al de correos, no, lléveselo usted. ¿Presupone aceptar un regalo que tú vas a hacer una información favorable a alguien? La otra parte sí lo presupone. La otra parte sí lo presupone. No, negativo, no estoy de acuerdo con eso. Yo he recibido millones de regalos a lo largo de mi vida profesional y nunca he hecho una información acordándome del regalo que me hizo tal o cual empresa o ya tal o cual protagonista. Regalos, no os preocupéis. Ahora, efectivamente, ahora ya no existen los regalos. Pero no, yo nunca me sentí atado a eso, incluso con viajes, ¿eh? Con viajes, ¿no? Nunca me ató eso a decir, joder, este señor como me ha invitado a un viaje en el que he visto, recuerdo un viaje de las incineradoras por Estocolmo, por Copenhague, y yo nunca hice una información favorable a esa empresa que tenía una incineradora en Madrid. Nunca. Si había que contar lo negativo, seguía contando lo negativo. ¿Incineradoras? Sí, es cierto que al siguiente viaje no me invitaron nunca más. ¿Incineradoras de humanos? No, de basuras. Incineradoras de basuras. A ver, de residuos sólidos. Que me estáis levantando mucho la tertulia. La tensión. Se está yendo de las manos. Sí. Os hago así para un segundito y nadie me hace caso. Vale, a ver, 2 cosas, Víctor.
Lo primero, yo estoy a favor de que se paguen las facturas, ¿vale? Claro. Lo que yo digo es que no se utilice el de algo tenemos que comer, sino que se utilice el, perdona, es que mi periodista se quiere comprar una isla, ¿vale? O sea, en el sentido de no me pagues poco, ¿sabes? No somos la tabla rasa por abajo. O sea, el periodismo tiene muchísimo valor y no es lo que me sobra ya se lo doy al periódico. No. Ya. El periódico puede estar en mis prioridades y debería estar en las prioridades de todo ser humano donde se informa, porque a partir de la información llega el criterio y a partir del criterio la toma de decisiones para todo en tu vida. Es que la información es un derecho. Y aparte creo que estás un poco también en un mundo ideal de Yuppie, pero que no es la realidad, no es el mundo que está ahí fuera. Y creo que se llega un fenómeno con esto que es también que se va a generar cierto sesgo con esta evolución que comenta Borja del periodismo, de estos modelos de suscripción, etcétera. Y es que sí, a lo mejor hay 1 millón de españoles, 2 millones de españoles suscritos a periódicos que van a recibir una información de verdad buena, porque yo creo que se está haciendo muy buena información y que esto va a permitir que se haga mejor información y que se pueda comprar un yate. Pero es que va a haber otros 45 millones de españoles que van a estar recibiendo esa otra información, llamarlo periodismo, lo llamemos como queramos, sobre todo por un tema, que es que ahora ya el periodismo, lo primero, que no compite solo unos medios contra otros, se compite por la atención, que esto es lo que hace, lo que comentaba antes Víctor, que es lo que quería comentar, es lo de que la televisión te esté poniendo aquí un cartelito todo el rato, última hora, tal, pues a lo mejor no solamente para que no te cambies de cadena, también es para que no te pongas a mirar el móvil, para que no te pongas con el ordenador, para que no te pongas con tal. Es que hay que analizar, no solamente, ya no se compiten unos medios con otros, se compite por la atención. Y ya si queréis, abrimos un tercer melón y nos tiramos aquí hasta las 4 de la mañana, que es cuál es el papel de otras plataformas, por ejemplo, un Twitch versus la televisión. ¿Es también periodismo, no? ¿Cómo entra eso? A ver, te dejamos hablar, venga. Hablemos de Twitch si queréis. No, desde luego, Manu, lo que estás diciendo vuelve otra vez a la esencia del inicio de nuestro debate, que el periodismo necesita monetizar y por lo tanto necesita retener a la persona y hace lo que haga falta, y ahí es el problema, para que te quedes ahí. Para que no te vayas a Twitch, para que no te vayas al móvil, para que no te vayas a Twitter, para que tardes en hacerte la cena, lo que sea. La clave está en que no haya esa diferenciación de periodismo de primera y de segunda, como dices tú, 45 millones de personas mal informadas, desinformadas y 1 millón informadas. Es que eso no tiene que ser así. El periodismo tiene que poder informar siempre bien. Es que el periodismo, de facto, tú no puedes llamar periodismo a la desinformación. O sea, es imposible. O sea, no puede haber un gordo delgado. O sea, o eres periodismo o eres desinformación. El problema está en que dentro del periodismo se está desinformando y se ha desvirtuado. A partir de ahí, completamente, yo sí estoy muy de acuerdo en que desde las aulas se intenta enseñar. Yo estoy muy de acuerdo. Creo que falta mucho para que se enseñe hasta el nivel al que nosotros querríamos que se enseñara. Pero por mucho que se haga, la realidad es que una persona sale de la universidad con 22 años y entra a una redacción donde le dicen, cambia el titular. Y lo cambia. ¿Se va a levantar? No se va a levantar. Se corrompe. Le dicen, esto es noticia. Un redactor aquí, a nosotros, en nuestro caso no nos ha pasado prácticamente nunca que nos rechacen una noticia. Y yo pregunto... Que te la rechace el redactor. Claro, yo pregunto. Pero como un redactor puede rechazar una noticia, eso no... ¿Por qué no? Porque es que ese es el problema. Oye, perdona, informa de esto. Informa de esto. La respuesta siempre es sí. No lo veo, te dicen, no lo veo, ¿no? Esto no es noticia, perdona, esto es falso. Tienes 1 hora para publicarlo, perdona, no puedo publicarlo en 1 hora porque la falta de tiempo no me permite contrastar esta noticia que me da a mí que puede ser falsa. Si no, no hubiera pasado lo que pasó con Volkswagen hace poco tiempo. Vale. Todo el planeta informando del cambio de logotipo de Volkswagen, que era falso. El cambio de nombre. De nombre de Volkswagen. Se va a llamar Volkswagen con T. El planeta entero informando de eso. Porque el cambio de un nombre no es, pues mira, han puesto un punto y tal. No, estamos hablando de una empresa que factura N millones de euros, que tiene 600.000 empleados, o sea, no tiene 4 empleados, ¿vale? Y decide cambiar de nombre diciendo que ahora va a ser Volkswagen como si fuera eléctrico, en el sentido de que ahora va a ser todo eléctrico el grupo y demás. Como de Voltio, ¿no? Exacto. Volkswagen de Voltio. A nivel planetario, el día de los Santos Inocentes en Estados Unidos, a nivel planetario, todos los medios de comunicación informando de eso. Porque ni uno solo se para un segundo y dice que nosotros sí lo hicimos y por eso no fuimos los primeros en publicarlo. Ni uno solo llama a la directora de comunicación de Volkswagen y dice, no, esto es verdad. Y dice, no es verdad. Y antes de apretar el botón de publicar, volver a llamarle y decirle, necesito que hables con Alemania porque está la CNBC, la CNN, correcto, el New York Times. Correcto. Necesito una doble confirmación. Esa triple confirmación que te enseñan en la universidad, el periodista a día de hoy, por la exigencia del modelo de negocio, no puede hacerlo.
Porque le despiden. La diferencia es que nosotros sí lo hicimos y por eso no fuimos los Vale, primeros. Me alegro mucho de que me vayáis dando la razón en todo lo que dije en mi primera intervención. Venga, vamos, Víctor, en que tenemos la razón y luego vamos con Borja, que está rechazando lo que estamos diciendo. Es en buena medida el mundo digital el que ha llevado a esto. Yo leí el texto, casi el alegato que hizo Natalia el otro día en Reason Why en relación a esta noticia de Volkswagen, ¿no? Y la verdad que me sentí muy identificado, porque efectivamente las circunstancias del oficio te obligan a cortar y pegar. Uy, que Volkswagen ha decidido cambiar el nombre. Pues no, si lo dice todo el mundo. Yo recuerdo una noticia de un concejal en el País Vasco al que dispararon en un atentado, en la época en que ETA asesinaba, y todos los medios ya publicaban, hay un herido, tal, el escolta del concejal ha resultado herido, y rápidamente todos los medios, sobre todo los digitales, fueron hacia el escolta fallecido, ¿no? Y yo tenía en ese momento la responsabilidad de comenzar el informativo 2 en punto de la tarde, porque además hubo una época en que ETA tenía la costumbre de cometer atentados cuando sus víctimas iban de casa al trabajo a comer, a almorzar. Y O sea, era una técnica para tener cobertura mediática. Prime time, ¿no? Sí, bueno, la hora del telediario también, efectivamente. Claro, porque la propaganda, esta gentuza, la buscaban también, claro. No sabía. Bueno, el caso es que las fuentes más fiables no decían que el escolta, concretamente, había fallecido, ¿no? Y sin embargo, por la pendiente de aquella última hora desgraciada de la muerte de una persona, se dejó llevar, yo no sé, media profesión. Y bueno, pues quien se mantuvo firme diciendo, ojo, ¿quién es el que confirma que esta persona ha fallecido? Bueno, afortunadamente este escolta sigue vivo y disfrutando de la vida y de su familia, ¿no? Pues lo pongo como ejemplo, ¿no? Parecido a lo que, lo que decía antes Natalia. El problema, que ya voy contigo, Borja, el problema aquí es que acabamos de poner el ejemplo de Volkswagen y el ejemplo de este disparo que ocurrió, y podría alguien pensar que esto es la excepción, en el sentido de que pasa una de cada 1000 noticias. Pero la realidad es que nos hemos enterado de que pasa porque es brutal la noticia, pero pasa todo el rato con noticias minoritarias que te envían notas de prensa a las agencias que tú ni contrastas ni dejas de contrastar. Claro. Publicamos contrataciones cuando en verdad está habiendo ERES, publicamos resultados cuando en realidad lo que hay son deudas, publicamos aperturas en nuevos mercados cuando en realidad están cerrando otros. Porque simplemente ¿sabes lo que a mí me dijo a gritos? ¿Quién? Un director del Departamento de los Servicios Informativos en aquel momento, a gritos. Todo el mundo está dando que ha muerto este señor, menos tú. Pero, Víctor, con 25 años de experiencia profesional. Claro, Víctor, tenías 25. Te lo digo porque deslizarte por esa pendiente es en fin... Claro, es que tú dices... Te arrastran. Pero no le pidas a un niño de 25 años. Te arrastran. Es que una persona de 25 años tiene que asumir lo que le digan. Pero la dictadura de la última hora a todos nos llevaba a decir, dice el mundo que ha muerto, pues ha muerto. No, vale, no ha muerto ¿Cómo porque no lo vas diga a el mundo. decirlo si lo dice el New York Times? Si lo dice el New York Times, lo tienes que decir. Pido, por favor, que es la situación en la que os visteis el otro día inmersos. Efectivamente, pido por favor que veáis mi mano y fijaros a quién se dirige. Yo ya me callo. Vale, Borja. Este seminario de deontología periodística está siendo muy interesante, ¿no? Con algunos casos anecdóticos, por todos conocidos, que llevan ocurriendo toda la vida, sobre las malfunciones o disfunciones del periodismo. Honestamente, creo que si ahora salimos del seminario de ontología periodística y hablamos del negocio del periodismo y la práctica del periodismo en la España 2021, creo que la imagen que estamos reflejando no refleja la cadena de montaje de la información en las redacciones. Hablo de la prensa sobre todo, es de lo que vengo, es lo que he visto, pero yo creo que aplica igual a las redacciones de informativos, de las cadenas de radio y de las cadenas de televisión, mainstream o como queramos llamarlas. Yo creo que lo que se produce es una segmentación de menús para distintas audiencias, como hacen casi todos los negocios de este mundo. Hay distintas ediciones en el sentido de que cada cabecera genera un producto periodístico adaptado a distintas audiencias en distintos canales con distintas actitudes ante el consumo de la información, ¿no? Una redacción en 24 horas genera una edición print, los que generan periódicos print, sí, que todavía es un negocio relativamente rentable, que creo que va a durar más de lo que pensamos, pero bueno, cada uno que opine lo que sea, ¿no? Genera un producto muy premium, ¿no? Sí, para un tipo de audiencia
la tendencia de la curva está clarísima, eso creo que no lo discute nadie, ¿no? Pero que le gusta leer un producto muy premium. Hay unas portadas de Internet donde yo creo que es más visible el cambio al que me estoy refiriendo, donde creo que ha salido muchísima charcutería periodística, entre comillas, de la era o del apogeo de las plataformas. Creo que cada vez está más sepultado y creo que las portadas de las ediciones digitales de las grandes cabeceras, en parte por la presión, entre comillas, del modelo de suscripción. Es decir, yo ya juego a distintos juegos. A mí esto me lo explicó muy bien los que implantaron en el Daily Telegraph. Era un 80-20. Yo tengo un 20% de noticias dentro del modelo de suscripción, por hacer el guiño al 80-20 que me he dado cuenta. tantas No te he interrumpido, veces no te he interrumpido porque sí, me ha gustado, gracias. Te estaba notando enternecido. No te he interrumpido porque como antes hemos ido pasando por encima de ti todo el rato, digo, que tengas un minuto para que continúes. Era un gesto de cariño. Entonces, creo que en las portadas digitales... Que ya te invito a venir, no hace falta más la nota. ¿No? Conviven productos diferentes, menús diferentes para audiencias diferentes. Y luego, es verdad que hay una producción periodística que la generan las llamadas redacciones web o los equipos que generan contenido digital only para audiencias digitales que no se encuentran en redes sociales, son buscadores, donde es verdad que hay un tipo de producción informativa / periodística / anecdótica / lo que quieras, de menor calidad para lo que sería un poco el estándar, ¿no? el canon de la calidad periodística. Pero yo creo que hoy día el 90 y muchísimo % de los contenidos que salen de las redacciones de los medios españoles son veraces, enfoques criticables de donde digo deuda, digo inversión, digo tal. Creo que eso forma parte del juego de la interpretación de la realidad del periodismo de toda la vida de Dios. Y creo que, las fábricas de periodismo y las redacciones actuales lanzan distintos menús, pero creo que los menús principales, los más destacables, los que son necesarios, por los que paga la gente, los que son importantes en nuestras vidas, los que hacen que nuestra sociedad funcione mejor, los que hacen que nuestras democracias, con todas las perversiones que queramos poner en nuestro seminario de deontología periodística, al cual tú te has afiliado, por lo que veo. Son más fuertes, vuelvo a él, he vuelto a él. Son más fuertes gracias a lo que creo que es la mayor parte de la producción periodística de las redacciones hoy día. Y además, con eso, encima, muchas empresas hacen un negocio, que es un milagro. Es un negocio de bajo margen. Fue un negocio de altísimos márgenes, hoy día es un negocio de bajo margen. Las compañías tienen que diversificar sus fuentes de ingresos, pero muchas se están esforzando con despidos, con ERES. Yo en 2009 era un jovencísimo redactor jefe y tuve que comunicar a gente muchísimo más mayor que yo, con familias, con problemas, que conocía, curraba con ellos todos los días, que la compañía prescindía de sus servicios y de su trabajo, ¿no? O sea que no quiero minusvalorar el drama laboral al que hemos asistido, pero siguen las compañías con unos niveles de rentabilidad muy bajitos, pero ahí siguen y creo que es bueno y que debiéramos celebrarlo. Pues completamente de acuerdo contigo, porque es que lo que creo que has expuesto no quita una realidad práctica, porque independientemente de que tengamos un seminario de deontología periodística, también ha habido un poco de seminario de práctica periodista por tu parte, porque hace no mucho hemos hecho un proceso de selección. Hemos contratado a 3 nuevos editores dentro de la redacción y casi 1.600 personas se presentaron al proceso. Y hemos dedicado mucho tiempo. Fíjate, yo sí que estoy de acuerdo contigo en que es más, la mayoría de las noticias que se publican son veraces. Pero son veraces porque en el origen ya lo son, no porque el periodista que las publique se lo confirme. Entonces, claro, si una noticia que me llega es veraz y yo la publico, ¿la noticia sigue siendo veraz? Por supuesto. ¿Pero yo he hecho el ejercicio del periodismo de demostrar que era veraz? No. Porque la realidad es que el periodista final, en su mayoría, sobre todo en redacciones, en su mayoría, sobre todo en redacciones digitales, ni tiene el tiempo, ni tiene la capacidad, ni siquiera hay una distribución de contactos. Es más, todavía no existe, voy contigo, Víctor, también, ni siquiera existe un software para distribuir los contactos. Es decir, un periodista no puede llamar al director de comunicación de Volkswagen porque no tiene su teléfono. Se lo tiene que dar el redactor jefe personalmente. No puede acceder al contacto para poder llamar desde el ordenador.
No existe un software que permita que... Bueno, hay agendas compartidas, esto Sí. ya en el Y seminario lo de normal es práctica que periodística. volveríamos a ello, volveríamos creo que a ello. hay soluciones. Voy contigo, Lo Víctor. normal es que tenga... Pero es verdad lo que dices, que no todo, perdona, no. ¿Qué porcentaje de las noticias que produce un periódico están verificadas en el día con 2 fuentes mínimas por ese mismo periódico? El 1%. No, yo creo que es más, pero es verdad Vale. que se publican El cosas 7. porque hay una cadena editorial que ya Vale. excede, digamos, los límites de esa redacción. Voy contigo, Es Víctor, verdad. voy contigo. Caso... Se me va a olvidar. No, pues apúntatelo, Vale. apúntatelo. Te dejo un boli Apúntatelo. en la mano y te lo puedes apuntar. Hemos hablado de las redacciones web. Estamos hablando de ellas, que casos fragantes ha habido. Pero no podemos... Yo hablo de redacciones integradas. Es Vale, que vale. también es un poco antiguo esto de las redacciones web. Sí, es un poco antiguo, sí. Eso es, Pero o sea, la redacción del Faro de Vigo y Nueva España en verano. ¿Os acordáis? Verano de 2020. Verano del 2020. Os pongo situación. ¿Vale? Situación. Yo volviendo de vacaciones, tal. Eso no os importa, pero bueno, me pasó en ese momento. Y de repente veo en Twitter, yo no iba conduciendo, veo en Twitter y el Faro de Vigo, tal. Y yo, Trend Topic, tal, ver qué es. Me meto a ver la noticia. Noticia exclusiva del Faro de Vigo, acceso a declaraciones en exclusiva de Juan Carlos de Borbón sé de qué vas a hablar. a través de información publicada en otros medios sobre comentarios secretos que Corina había lanzado. Entre ellos, uno... Ahora voy contigo, Natalia, Quiero que los cuentes. leerlo. Pero hay uno, el del abogado, lo tengo que decir yo. Pero déjame que lo lea textual, por favor, que Venga, haga el vale, teatrillo. vale. Decía el Faro de Vigo. Según el Faro de Vigo, Corina le decía a Juan Car, 2 puntos. Me decía que había hablado con el abogado y me forzaba a decir, ¿qué abogado? Solo para responder, el que tengo aquí colgado. Y se partía de risa. Eso se publicó. Eso se publicó en el Faro de Vigo impreso. Sí. Sí. ¿Vale? Y decía que tenía, porque había tenido acceso a declaraciones de Corina, que decía eso, y también decía que Juan Carlos era una persona como muy altiva, como que se venía muy arriba, y que cuando en una discusión no veía que Corina no tenía mucha razón, o sea, que tenía mucha razón y la quería llevar la contraria, decía, sí, lo que tú digas, pero a que tú no tienes monedas de 100 pesetas con tu cara impresa en la moneda, ¿eh? Entonces, eso lo publicaba el Faro de Vigo. Y ponía que habían tenido la fuente de información, Natalia, ¿cuál era? El Mundo Today. El Mundo Today. Claro. Pero lo ponían, o sea, ole el Faro de Vigo, que coge y dice, fuente, a través de un portal especializado, el Mundo Today... Citaba la fuente. Citaba la fuente. Oye, ojo, periodismo de calidad, No, citar la yo fuente. no considero a otro medio una fuente, porque para mí la fuente es la fuente original, y ahí el caso Volkswagen, pero Sí. bueno, por lo menos tuvo el decoro de decir de dónde había sacado semejante barbaridad. Todos queremos creer que es verdad y pasará, El que lo de que le dijo eso. pasará la historia como Total. que ocurrió realmente. Ah, bueno, yo me ¿no? quedo... El que tengo aquí colgado es ese. Yo me imagino a Juan Carlos diciéndole eso a Corina, vamos, para siempre. Absolutamente. De hecho, A mí me da igual que lo dijera o que no lo dijera. Lo importante es lo que ese hombre hizo como figura pública, como personalidad, y no lo que dijera en conversaciones privadas. ¿no? está claro. No me aporta nada. Vamos. No, pero a mí sí me aporta saber que en el Faro de Vigo creyeron que era real, Ya, que lo había por dicho, supuesto. y que el Por Mundo supuesto. Today es una fuente de información fiable, y que lo creyera desde el redactor hasta el redactor jefe, el que lo imprime, el que lo está repartiendo, que cuando lo ve, yo creo que hasta el mensajero diría, oye, deberíamos parar esta noticia que tiene pinta de no ser, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? A mí lo que luego me invitó a la reflexión fue el post, ¿no? El post publicación, que esto ya ¿Qué está pasó? en papel, esto ya no se puede, Borrar. hay que quemar los periódicos. Entonces el redactor pidió perdón en Twitter. Vale. Se creó una cuenta de Twitter ad hoc únicamente para pedir perdón. La respuesta de Como la que se gente... creó una cuenta de Twitter. Sí, porque era un señor mayor y no tenía Twitter, entonces dijo, me he abierto un perfil en Twitter para pediros perdón. Eso consiguió la ternura por parte de la gente. El perro apaleado. La gente en ningún momento se sintió engañada, estafada, en ningún momento dijo no voy a volver a comprar el Faro de Vigo Nueva España porque no contrastan fuentes. No, todo lo contrario. La gente se volcó en comentarios del tipo eres un grande por pedir perdón, esto te honra. A mí eso me invitó a reflexionar muchísimo y lo que reflexioné no os lo voy a contar, pero ahí lo dejo. Claro, pero lo que... Oye, que aquí tenía pedida la lo palabra. Sé, lo sé, Vale, vale. Víctor. Pero fíjate, bueno, es lo mismo. ¿Sabes por qué la gente no se puso ahí en armas, no se alzó en armas? Porque es una anécdota. Es decir, esta noticia pues es un error, todo el mundo lo puede cometer. Sí, claro. La pregunta es, ¿y si en lugar de pensar eso piensas, y todas las que en lugar de informarme me reafirman lo que pienso, y si también lo son? Porque si esto pasa, es lo que yo digo, si esto pasa y me está demostrando que no hay un control de calidad, es decir, si a mí me llegan las aceitunas de bote llena de cristales rotos una vez,
es porque no hay un control de calidad que determine que los cristales rotos no pueden llegar en un bote de aceitunas. O porque hay una fuga y es que en el periodismo yo creo que no debería haber fugas. Pero perdió una Siempre puede oportunidad. haber márgenes de error, ¿no? Perdió una oportunidad muy grande ¿de qué? para haber dicho, lo siento mucho, me he equivocado, Me he no volverá a equivocado. suceder. Sí. Total. Qué buena esa, Manu. Mira, Manu, esa para ti también. Víctor, Iba a decir que ahora también lo dirás, ¿no? sí, la actitud de los periodistas en España ha contribuido mucho a la mala prensa que tiene la prensa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También es verdad. Digamos así, con cacofonía, ¿no? Porque en las encuestas y en el CIS se refleja que el grado de aceptación o de popularidad que tienen los medios de comunicación y los periodistas es bajísimo en nuestro país. Y al principio decía, y a la larga me habéis dado la razón, o en este caso concreto Javier me has dado la razón. ¿Por qué hemos contribuido a esto? Yo creo. Por ejemplo, lo que estamos hablando de no tomarnos en serio nuestro propio oficio, ¿no? Uh-huh. Si aquella noticia de última hora, hemos puesto ejemplos, me arrastra a mí a dejar de lado mis obligaciones como periodista y decir, oye, si lo dicen todos, será verdad, ¿no? Esto es un ataque contra nuestro propio oficio, ¿no? Pero luego, además, el querernos siempre mejores que los demás. Creo que esto, en fin, ha provocado una situación de guerra de todos contra todos que me parece que no beneficia a nadie en el mundo de la comunicación, ¿no? En ese sentido de superioridad, de decir, bueno, la exclusiva del vecino de enfrente es una mierda por esto y por esto, porque al final yo soy el que hace bien las cosas siempre, y no valorar también lo que la competencia. Y es verdad, ¿no?, que hay muchas guerras entre editores. Claro, la guerra de medios, pero es que esa guerra de medios absurda, ¿eh? Pero fíjate, yo de editores la puedo entender, de los empresarios la puedo entender. Uh-huh. Lo que no entiendo es que un periodista se enfrente contra otro de otro medio porque yo lo he dicho antes o tú lo has dicho después o yo lo he dicho bien y tú lo has dicho mal. Oye, el espectador o el lector que decida quién de los dos lo hace mejor. Pero nosotros no tenemos que entrar en esa guerra, que es una guerra de empresarios, ¿no? Y aquí añado la parte de las audiencias. Hemos aceptado la guerra de las audiencias, los profesionales de la comunicación. Y esto es dramático, porque esta es una batalla que no nos corresponde a nosotros. Nosotros no tenemos que estar arrojándonos los unos a los otros a la cara que yo tengo más lectores que tú o que yo tengo más espectadores o que a tal hora te supero porque yo en ese minuto metí algo que tú no te has atrevido a meter. Tampoco me parece procedente esa manera de enfrentarnos los medios y los periodistas vis a vis, ¿no? Y en tercer lugar, lo más importante, para mí, lo que ha degradado completamente este oficio y este sector es el aceptar la politización. Eso creo que es dramático, eso creo que además nos va a costar levantar esto muchas décadas en nuestro país. Y bueno, pues aquí se ha producido, desgraciadamente, un escenario donde a los periodistas, unos a otros, nos hemos puesto etiquetas, tú eres tal, tú eres cual, cuando vas a un programa de televisión ya sé lo que vas a decir, y ya sé lo que vas a decir tú, y tú eres de derechas, y tú eres de izquierdas, y ya tienes encima tu San Benito para toda la vida, ¿no? Y eso me da la sensación de que ha contribuido mucho a la mala imagen que tenemos en nuestros clientes, que son los que nos leen, los que nos escuchan, los que nos oyen. En ese sentido, Víctor, como comprenderás, y también volviendo un poco al proceso de selección que ha pasado por aquí, muchísima gente nos preguntaban por nuestro lema, ¿no? Por decir, ¿cómo es posible que estés contratando periodistas con esto, ¿no? Y el primer argumento que sale, y que de hecho en este podcast hacemos una pregunta, que es ¿qué has soñado hoy? Y si no me lo dices, me tienes que decir alguno de tu competencia. ¿Por qué hacemos esta pregunta y dónde surge este momento? Y también vinculado a lo de la entrevista. A la prensa de izquierdas y a la prensa de derechas, y me explico. Nunca un votante de la izquierda es capaz ya, después de tanto adoctrinamiento, de decir algo bueno de la derecha. Nunca, jamás. Jamás Rajoy, Aznar hizo nunca nada bueno por este país. Igualmente, un votante de derechas jamás podrá decir algo bueno de Felipe González o de Zapatero, nunca, nada. Todo lo que han hecho, horrible. Siempre hay una posición que es como no te permite pensar, ¿vale? Y aparte que tú me conoces, Víctor, yo para ese tipo de cosas soy súper abierto y lo que me gusta, y lo que no me gusta, no me gusta y me da igual el color. De la misma manera que pasa en el fútbol, el forofismo, ¿no? Es decir, no, el que es del Barça dice que Cristiano Ronaldo es malísimo y el que es del Madrid, Messi, ese estaba inflado en hormonas. Cristiano, no sé si sabes que se marchó. Bueno, vale, efectivamente, vale. Sí. Perdón, ya estamos ahí. Ese forofismo yo no lo puedo llegar a entender en política, pero mucho menos en pensamiento.
y mucho menos en periodismo. No, es que yo soy periodismo de derechas, que significa básicamente voy a ser objetivo y solo voy a decir cosas buenas de unos y malas de otros independientemente de lo que pase. No, yo soy periodismo de izquierdas, que voy a hacer exactamente lo contrario. Yo digo, es que no se puede unir periodismo de derechas, o sea, la palabra derechas con periodismo. No se puede. Es que rompe la objetividad. Y hemos llegado hasta tal límite que es imposible que una persona piense con criterio en contra del pensamiento que pensaba el día anterior. Entonces, de ahí surge el que yo diga, oye, dime algo bueno de tu competencia. Porque me pasa mucho, dicen, no, de mi competencia, no, nada, todo es malo. No, dime algo que admires de tu competencia. Que lo hay, seguro. Que lo hay, joder, dilo. Y no te preocupes que si piensas que es Publi, te voy a dar un minuto de Publi también después. Tú dale 10 segundos de Publi a tu competencia que yo te doy 60. Sí, el periodismo militante, ¿no? Eso nos ha hecho mucho daño. A nivel humano, Víctor, a nivel humano. Manu. Sí, pero yo no creo que la politización del periodismo no es algo que sea nuevo. No, pero está en máximos, ¿eh? Está en máximos. Puede estar en máximos, pero es algo que históricamente siempre ha habido medios de comunicación con una tendencia u otra, o sea que... Bueno, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo que haya un medio con una tendencia conservadora, una tendencia progresista, no es lo mismo a que tú trabajes en un periódico o en una radio o en una cadena de televisión y ya tengas obligatoriamente que estar adscrito a lo que piensa tu medio, a lo que dice tu medio, en fin, y sobre todo, que los del otro lado te señalen con el dedo y te pongan la etiqueta diciendo este periodista desacreditado, porque claro, trabaja en tal medio. Recuerdo que cuando ha habido momentos donde periodistas de un medio determinado han recalado en medios públicos y se les descalificaba porque decir, no, es que estos vienen de tal cadena de televisión, que además Natalia conoce muy bien, y la voy a decir, de Intereconomía. Resulta que si vienes de La Sexta, eres un magnífico profesional, que tienes acreditada tu solvencia. Pero si venías de Intereconomía, eres un manipulador, eres un falso, eres un mentiroso que no contrasta la información y que lo único que quieres es beneficiar al PP. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Eso no se puede consentir y eso ha ocurrido en este país. Uh-huh. Y por eso se venden menos periódicos, se escucha menos la radio y se cree menos en los comunicadores. Por cosas como esta. Esto se lo preguntaba yo a Marcos de Quinto en el primer episodio de esta temporada del podcast y me decía que el mayor drama que él veía es que la gente en realidad no se quiere informar, solo se quiere reafirmar. Y de ahí que al final haya un público que diga, pues me quedo aquí y donde esté esta ideología, aquí me quedo. Porque ya estamos... O sea, el adoctrinamiento ha girado tanto la vuelta que la propia persona ha aceptado esto, ya no el periodista, la persona. De hecho, ya este penalti yo no sé si es. Voy a escuchar al periodista del Barça, que me va a decir que no es, y así yo me quedo tranquilo. Periodismo de bufanda. Claro, yo esto de la eutanasia, yo no sé si estoy a favor o en contra. Voy a escuchar a los que están en contra, que seguro, y así ya me aclaro perfectamente, y ya estoy en contra yo también. ¿Sabes? Es como... Esto es una locura. O sea, esto revienta completamente porque el periodismo, una de sus funciones es transmitir información para crear criterio. Y el criterio te crea conocimiento. Y la persona ha descartado eso. Ha dicho yo leo esto y se acabó. Y como algún día digas algo que no me gusta, me voy a buscar a alguien que diga lo que a mí me gusta. Eso para mí es un problema. Pero yo eso, perdona, Borja, pero yo eso que lo diga el público me parece muy bien, está en su derecho. Pero que nosotros mismos lo digamos sobre nosotros, claro, es lo que no puedo aceptar. Es lo que no me parece aceptable. Es decir, la descalificación del igual, es decir, de tu homólogo, por el hecho de que no le gusta o de alguna forma te identifica con una competencia inaceptable, ¿no? Uh-huh. Porque, oye, que el público a mí me identifique como esto o lo otro, pues es muy libre de hacerlo y de no comprar mi periódico. Pero que lo haga mi compañero del medio de comunicación de enfrente, eso no tiene nombre. Es que ya se ha convertido en algo humano, Víctor. Ahí me pasa que toda la gente con la que hablo, veo tal partido que vote, está en contra de lo que yo opino, porque siempre tengo la capacidad de opinar algo bueno del contrario. Entonces, claro, como diga algo bueno de un partido que sea diferente al que tú votas, ya la he liado parda. ¿Sabes? No, absolutamente. Claro, y digo, oye, ¿de verdad no te parece bien esto? ¡No! Digo, bueno, pues no. Y luego vas y lo ejerces, que es lo peor de todo. No te parece bien, pero eso luego estás a favor realmente en la praxis, ¿no? O sea, es que en fin, me pasa por pensar demasiado. Pero en esa minoría en la que me ubico también del planteamiento tolerante ante la vida, uno de estos prebostes del periodismo de bufanda me dijo un gran insulto. Yo, perdona, me he ido con lo de prebostes de periodismo de bufanda. Un defensor que ocupaba una posición de mando en un medio ante mis planteamientos un poco como tú, de, oye, pues ni rojos ni azules, todo esto. Y me dijo, Borja, el problema es que tú eres un centrocampista. Y entonces me he quedado siempre con lo de centrocampista, ¿no? Fíjate qué mentalidad tan... a modo de insulto prácticamente, tan de ¿no? trinchera.
Pero, de nuevo, ¿no? Es decir, ¿qué cosa tan mágica tiene el periodismo y qué importancia social crítica que no tienen muchas otras industrias tiene? Que cuando abrimos el seminario de los epic fails del periodismo somos implacables, ¿no? Porque es verdad que al periodismo no le perdonas ni una, o eso es un poco la expectativa es tan sagrada, ¿no? Es que está casi en el ámbito de lo sacro de cómo puede ser que publiquen mentiras. Entonces, bueno, mientras que hay otras industrias, otros negocios donde los epic fails, por ejemplo, en el mundo de las startups, se glorifican, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver, creo, con el altar en el que tenemos al periodismo, que como este altar se ha quebrado un poco en este tiempo, de ahí que estemos aquí reunidos en esta maravillosa reunión. Lo que creo, y estoy muy de acuerdo, Víctor, con la parte que uno de los grandes males, y ahí estoy 100% de acuerdo, que es uno de los grandes factores de pérdida de confianza y de ilusión en el acto de consumir información, de consumir periodismo, tiene que ver no con la politización de la información o de los medios, sino con la partidización de los medios, ¿no? Que yo creo que es un mal nacional, patrio. Para mí es uno de los grandes males patrios, la ocupación con K por parte de las estructuras de la política, llamadas partidos, de un montón de ámbitos, la universidad, la sociedad civil, el periodismo, donde no debieran estar. Acudamos fuera a ver otros referentes, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, hay periódicos con unos posicionamientos ideológicos frontales, clarísimos y férreos, innegociables. The Guardian en un lado, The Daily Telegraph, The Times en otro. Pero The Times o The Daily Telegraph son los que más critican al Partido Conservador y son los que más van a exigir y criticar a un primer ministro conservador. Bueno, eso es control del poder, entonces, eso está bien. Eso es por eso digo que hay que matizar un poquito, es decir, lo decía Manu, en las motivaciones de selección de tu medio para el día a día, y esto yo he visto estudios de marketing durante muchísimos años, no, he visto españoles, entiendo que en otros medios será parecido, que te reafirmen, como decía Marcos de Quinto, es un factor que explica el 70% y 80% de la decisión de compra, porque tú quieres participar de una cosmovisión. Pero que ese medio que tiene esa cosmovisión, lo que no puede ser es vocero de un partido y deudor de unas estructuras con nombres y apellidos. Yo creo que la perversión está ahí, es decir, claro que debe haber medios ideológicos, no es cada medio el que debe garantizar la pluralidad y la objetividad. Para mí es el propio sector que en su efecto agregado dota a las sociedades a las que sirve de unos niveles de pluralidad suficientes para que, bueno, haya diversidad, pero estemos todos informados, ¿no? O sea, creo que no es exigible que cada medio sea neutral y de todos los puntos de vista y tal, pero lo que sí es un pecado patrio que ha hecho mucho daño es esa conexión tan íntima con los partidos, ¿no? Pero creo que aplica al periodismo y a muchas otras industrias. Es que esa conexión va también vinculada al negocio. Y el negocio, al final, esa vinculación hacia los partidos, hay una inversión económica. Entonces, ahí voy a entrar en ello con el tema de los anunciantes. Pero fíjate, yo creo que también hay, con esto que dices de la vinculación económica, no estoy tan de acuerdo y tienes, por ejemplo, en el ejemplo de A3 Media. Tú tienes A3 Media y tienes medios que pueden tener un sesgo hacia un lado y otros medios que pueden tener un sesgo hacia otro. Y a lo mejor alguien que... sí que es verdad que el caso de A3 Media... Vicente Vallés es un facha, luego te está viendo todos los telediarios de la Sexta. Sí. O sea que al final hay veces que el negocio y la línea y la editorial no tienen por qué ir de la mano. Yo creo que te referías más a la dependencia financiera, ¿no? Sí. Hay muchos medios que deciden ser más cercanos a un partido que a otro porque ese partido en este momento gobierna y me riega de publicidad institucional generosamente mi plataforma, ¿no? Que de nuevo es una foto de hace años eso. De todas maneras... Es una foto, si es que cada vez pero no tantos años. ¿No crees que eso ocurre ahora mismo? A ver, la publicidad institucional, que ha sido un instrumento de instrumentalización de los medios por parte de la política, sobre todo al nivel local y autonómico, también nacional, sigue estando ahí, está clarísimo. Hace poco ha habido noticias en una comunidad autónoma, por no dar nombres. Pero hemos dado nombres, digamos, es lo único que se ha callado en este podcast. 1, 2, 3 Cataluña, he visto noticias hace poco al respecto, pero bueno, ¿qué ocurrirá en todas? O sea, claro que sí.
pero ¿qué porcentaje del negocio de los medios es o implica o hay detrás de esa mínimo dependencia de la publicidad institucional? Hace 20 años en la prensa local en este país, en algunos medios muchos. Yo he crecido en medios, El Correo y El Diario Vasco, que han aprendido a hacer el negocio con las instituciones a la contra, prácticamente, en la Euskadi de los años de plomo. Cierto. Yo conozco casos, y creo que en la prensa local y regional en España hay medios que se han pegado con unos y con otros. Así son los problemas que tienen. Por eso, si abrimos este seminario, tendría más historias épicas positivas de resistencia a politicuchos, que ha habido muchos en este país, que historias que las hay. Es que, qué duda cabe, pero pongamos un poco proporción y número a las cosas, ¿no? Ahí Es estoy decir, de acuerdo contigo que ¿de qué viven los medios? No viven de eso. No Ahí es viven donde de voy. un político que les pague una página en el periódico. Pero sí que hemos abierto un melón que es la parte de donde viven, ¿no? Y obviamente hay una vinculación financiera, un soporte financiero, no solo de la publicidad institucional, por supuesto, porque eso puede ser minoritario para algunos, puede ser mayoritario, o por supuesto en su inicio, que en su inicio, sobre todo en su inicio, necesito una inyección rápida, que sepas que te voy a apoyar aquí, ok, cuánto necesitas, y luego llegan los anunciantes. Eso pasa. ¿Cuánto necesitas? Tengo tanto Comscore, a partir de Comscore ya llegan los anunciantes, independientemente de que si lo consigo con fake news o con clickbait o con lo que sea, la publicidad institucional se va y ya llegan los anunciantes. Y ahí es donde yo llego a otro punto. ¿Cuánto las marcas tienen una capacidad de influir sobre el buen y el mal periodismo? Muchas veces cuando le pregunto esto a las marcas me dicen, no es responsabilidad mía. Y digo, pues entonces del propósito de marca hablamos otro día, porque el propósito de marca solo sirve para hacer greenwashing, pero en cambio me infla poner publicidad aquí solo porque hay audiencia. Entonces me da igual cómo lo hayan conseguido. Hay de todo. No, de verdad es que si nos ponemos aquí uno por uno, al final caen todos. Todo el mundo ha hecho algo, ¿no? Por desgracia. Y nosotros además, que además somos un medio técnico, un medio profesional, lo vemos desde la barrera, queremos matar a todos. Siempre decir, esto no puedo creer que está pasando. ¿Hasta qué punto un medio tiene la capacidad de informar negativamente respecto a sus anunciantes? Si tú tienes 4 o 5 grandes anunciantes que te están soportando, y ahí sí que te soportan, ¿tú cómo vas a ir en contra de ellos si sale una noticia negativa? Entonces ahí es donde entra la necesidad otra vez del modelo de suscripción para reventar ese punto de si de verdad quieres información contrastada, veraz y que te aporte criterio. Ahora, que la prensa generalista ha dejado ya de hablar de la economía real y solo nos dedicamos a hablar de la macroeconomía y nos dedicamos a hablar de política, y si queremos algo de deporte, pues entonces ¿qué más nos da que sean las 4 grandes marcas las que soporten el periodismo? Entonces ahí se juntan varias cosas. Por un lado, ¿hasta qué punto las marcas tienen que tener una vinculación de propósito respecto a dónde invierten? Y por otro lado, ¿hasta qué punto el periodismo tiene capacidad de criticar o de informar, no siempre positivamente, a sus anunciantes? Y lo pongo encima de la mesa, y vosotros, que además tenéis una experiencia muy dilatada en medios, si tenéis algún caso particular o qué opináis al respecto. Yo no creo que, porque además me ha ocurrido muchas veces, no creo que un medio de comunicación tenga que dejar de informar de algo negativo sobre uno de sus anunciantes. No creo. Lo que no debe hacer es dejarse llevar por las campañas difamatorias. Tiene que situar en su justa medida esa información y darle voz a su anunciante de manera prioritaria. Claro. Ahora, nunca dejar de publicar esa noticia que va contra unos grandes almacenes o que va contra una cadena de un centro comercial o que va contra una línea aérea, ¿no? Pero, en fin, si alguien tiene una noticia negativa sobre una línea aérea que ha cometido tal error o que se ha producido tal circunstancia negativa en sus aviones o en su tripulación, o que se ha descubierto que es de debe darla. Cualquier cosa. Debe darla. Vale. Está en su obligación de darla. Pero lo que no puede hacer es darla como lo haría un medio sensacionalista contra su anunciante. Es decir, no tirar piedras contra tu propio tejado, porque al final, y aquí volvemos a lo de pagar los recibos, esto es un negocio. Y claro, si el anunciante entiende que tú, al que le metes una campaña de publicidad anual de 2 millones de euros, resulta que eres el medio que más se significa en esa noticia negativa contra ti, pues retiras la campaña de publicidad y tu medio se va al garete. Es decir, yo veo que tiene que haber un justo equilibrio. Pero ¿no? Fíjate lo que has dicho, lo quito los 2 millones de euros. Claro, y estás en tu pleno derecho. Sí, pero fíjate lo que significa. Quito los 2 millones de euros porque hablas demasiado mal de mí, pero no los quito porque hagas fake news,
periodismo low cost porque desinformes a la gente. Hombre, se entiende que todo eso no debes hacerlo. Claro. Pero no me importa si lo haces, en realidad... Lo que yo digo es, lo quito porque me estás tratando igual de mal que el otro medio en el que no tengo publicidad. Vale, ¿sabes? Natalia, brevemente, y voy con Borja. Sí, lo mío es muy breve y aprovechando y cogiendo el guante de esa justa medida. A ver, esta situación es peliaguda y es un contexto complejo el que estás planteando, pero en mi papel de apostar por un cambio y por abanderar un periodismo distinto, yo propongo que por qué no el director de comunicación o de marketing de la línea aérea que acaba de tener la megacrisis llama al medio en el que está invirtiendo y dice, oye, vamos de la mano, échame un cable con esto. Tienes que dar la noticia, evidentemente, porque ya no es solo hablar mal de mí, es también si no das la noticia, también lo estás haciendo mal. Claro. O sea, el silencio forma parte del pack también. Vayamos de la mano y me apoyo en ti para que esta crisis en la cual se necesita una comunicación, en algún momento de la crisis seguramente, pues podamos ir juntos. Pero evidentemente que la noticia la tienes que publicar. Pero es que muchas veces te encuentras en la situación en la que directamente te llaman y te dicen no irás a publicar esto. Claro. Entonces dices, pues evidentemente sí lo tengo que publicar. Es un error. Una noticia no se oculta por no publicarla, porque si no la publicas tú, la va a publicar el de al lado. Yeah. Y quien la has ocultado eres tú. Efectivamente. Claro. De todas maneras, Natalia, tú juegas con ventaja. Que es que a nosotros no nos importa que un cliente se vaya por hacer eso. De hecho, nos parece hasta mejor. Y nosotros, como somos un medio de nicho, tenemos la posibilidad de sustituir uno por otro y al final sabemos que a la larga nos va a venir Pero bien. mira, yo te pongo un caso muy concreto. Nosotros hemos dicho que no a algunos clientes, no pasa nada. El ERE de Vodafone de hace 3 años, me parece que fue, yo hablé con la directora de marketing de Vodafone y le dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en plural? Tienes esta crisis, yo tengo un medio de comunicación, ¿qué hacemos? Y Vodafone era anunciante, ¿eh? Lo que pasa es que tengo una muy buena relación personal con esa persona. Entonces, claro. ¿Qué hacemos? En el sentido, evidentemente, ya tácito de voy a publicar esto, pero te llamo para que tú también ofrezcas tu punto de vista, hagamos algo a posteriori, no sé, de alguna manera te ofrezco mi apoyo y mi colaboración para una noticia que yo, como comprenderás, tengo que publicar, porque es un ERE de una compañía muy importante de este país. Y sí que es cierto, pero fíjate que tú ahí, y insisto, volvemos a tener una ventaja, es que nosotros tenemos un rango de qué es noticia y qué no es noticia tan amplio que nosotros sí tenemos la posibilidad de mover ese rango así rápidamente. Yeah. El ERE no es noticia. El ERE sí es noticia. Y ahí tu criterio es el que más manda y la verdad, obviamente, Natalia, no vengo aquí para decirte lo excelente que lo estás haciendo. Gracias. Pero sí que es verdad que un medio generalista, ese rango, el espectro de lo que es noticia o no es noticia, para un generalista es que todo lo es noticia. Yeah. Porque si no es noticia en portada, es en la sección, y si no es en la sección, es en el vertical, y si no es en el vertical, es allí. Con lo cual, ahí tienen que pasar. Y te puedes encontrar en problemas muy grandes. O sea, lo que ha dicho Víctor, estos 2 millones de euros, ¿sabes qué? Que me los quedo yo. A veces no son 2, a veces son 14. Claro. Y dices, oye, es que... Borja. O sea, esto ha alcanzado cualidades psicoanalíticas casi, ¿no? El caso de uso de la publicidad y la libertad editorial con respecto a los anunciantes, ¿no? Algunos datos. Recuerdo un año, es público, con lo cual se podría ir a buscar, que Vocento, que es la compañía en la que yo trabajaba, en la presentación de resultados publicó unos datos que no siempre se publican. Te digo una cosa, lo de Vocento es una locura. ¿Por qué? Nos envían, a nosotros en particular y en general siempre lo vemos, los balances, la cuenta de resultados. Tanto hemos ganado, tanto hemos perdido. Ahora subimos esto. Este año hemos perdido tanto, este es el motivo, creemos que vamos a hacerlo por esto. Pero solo Vocento, ¿eh? O sea, que decir, los demás tienes que... Lo consigues, pero lo de Vocento es una cosa que me gustaría, de hecho, hablar con alguien, con todos. Hay una con quien quieras. Pues un nivel de transparencia que a mí me ha parecido ya un momento en el que digo, y yo esto se les ha ido de las manos. O sea, ya un momento en el que sé yo más que el contable. O sea, es una cosa loca. Dale, la transparencia puede generar sus excesos también, sí. ¿no? Sí. Mira, es que nos pasó que lanzamos esta web y esta web pensábamos que iba a pasar esto y al final, bueno, muchas gracias por la información. Yo me hago másteres gracias a Vocento con eso. Este es otro debate que yo lo he tenido mucho, ¿no? Con esta reclamación de transparencia y, oye, las empresas privadas, aunque sean cotizadas, tienen ciertas obligaciones, pero no todas las obligaciones. En todo caso, en esa misma línea, hace ya varios años, no sé qué ejercicio, pero en esa presentación de resultados, se dieron datos que pocas veces se ven y recuerdo un par de datos. Del total de ingresos publicitarios, el IBEX representaba un 13%. Y el mayor anunciante sobre esos ingresos publicitarios, que si no recuerdo mal era el Santander, era de un dígito. No recuerdo si era un 2 o un 3. ¿no? Uh-huh. Entonces,
¿Qué capacidad en este escenario ya psicoanalítico de pesadillas, de terrores nocturnos tiene el DIRCOM de Santander para llamar a un redactor jefe de un periódico y exigirle A o B? Vaya, es decir, ¿cuántas veces, con qué frecuencia se produce este escenario de pesadilla en la realidad? Yo diría que no tantas. Hay, evidentemente, consideraciones cuando tratas con informaciones de distintas compañías y es evidente que en las dinámicas internas de una compañía periodística informativa los anunciantes son muy importantes. Pero por eso digo lo de psicoanalítico. Yo creo que ocurre poco y ocurre de maneras muy indirectas. Luego están las relaciones más institucionales a otros niveles, ¿no? Pero DIRCOM llamando a redactor jefe para parar una información, otra cosa es, que es lo que yo creo en mi segundo comentario, ¿no? ¿Ha ocurrido? Seguro que ha ocurrido. O sea, en la lista de aberraciones, seguro que hay casos. Pero creo que también ahí se está produciendo una corrección. Creo que cada vez más vamos al escenario que describía Natalia, de hablarlo y de trabajarlo. Porque no solo han cambiado los medios, creo que las marcas también tienen una relación diferente con la publicidad. Sí. Antes en grandes compañías, ¿no? La bolsa que tengo con tal medio muchas veces acarreaba una especie de sensación de autoridad o de poder, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho y en este podcast y en este medio se ha hablado mucho de ello. Yo creo que ha cambiado. ¿Tú crees que 80-20 o en general Reason Why es un poco el Times en ese formato de que somos los más críticos con nuestra propia industria, ¿no? Igual que decías que el Times es el más crítico con la parte conservadora, somos los que estamos más dándonos caña nosotros mismos, ¿eh? Creo que el medio más crítico con la industria del periodismo probablemente sea el New York Times, que es el medio donde más reportajes, después de Reason Why, donde más veces veamos reportajes críticos. O sea, que es con lo que voy a acabar dentro de 30 segundos. Lo segundo que quería decir era, todos los modelos de ingresos tienen sus riesgos. Porque el modelo de suscripción también tiene sus riesgos y los medios que han abrazado el modelo de suscripción, sobre todo los que tienen el modelo de membership más tipo el Guardian, más tipo el diario.es, de cuasi militancia, ¿no? Como de una ONG, también genera unas ciertas relaciones con tus suscriptores que te pueden afear informaciones y que te generan corrientes, ¿no? De crítica, hombre, que hacen mella también en la redacción, por así decirlo, ¿no? O sea que todas las vías de ingresos tienen creo que sus riesgos inherentes. Lo importante es que haya los mecanismos y las garantías institucionales y personales para proteger a los periodistas de eso, que están en su redactor jefe, en su director, en su consejero delegado, que a veces se han perdido sin duda. Pero que están en el oficio y están en esto del oficio. Ahora bien, temas para la segunda parte de este podcast porque no nos va a dar tiempo. Pero fijaros cómo es... Sí, oye, por cierto, ahora que lo dices, al final no hiciste la pregunta, ¿no? No, aquí vienen. Es que llevo todo el programa a 2 velocidades y la segunda era las preguntas que os iba a hacer. Vale. Porque fijaros el frame tan negativo, evidentemente debidamente manipulado por el editorial con el que hemos abierto del siempre respetable editor y director. Pero fijaros qué frame tan negativo, porque preguntas positivas que se me ocurren. ¿Qué es lo que explica que España sea, reconocido por un montón de informes internacionales, Reuters Institute, etcétera, uno de los países donde más innovación en modelos de periodismo ha habido en los últimos años? Que es verdad, que es un lugar donde han florecido un montón de medios muy diferentes. No llego a Clubhouse o a Twitter y su modelo de suscripción, pero hay modelos muy interesantes. ¿Cuáles son los perfiles que pueblan o repueblan las redacciones de este país, de gente joven, con unos catálogos de skills y de habilidades maravillosos, en medios nuevos y antiguos, en Neutral y en El País? ¿Qué perfiles? Hablemos de ellos también, ¿no? O sea, tercera pregunta. ¿Cuál es el dato de, y me voy a otro ámbito, ¿no? ¿Cuántas querellas intimidatorias han puesto políticos en este país en los últimos 10 años para amedrentar a periodistas que estaban haciendo su trabajo? Un montón, porque hay periodistas que siguen haciendo su trabajo. Te dejo ahí estas 3 preguntas para reflexionar, por intentar cambiar el frame de algo sobre lo que creo que hemos sido muy negativos. Mi resumen, mi conclusión fotográfica de lo que tú dices es que hemos vivido una campana de Gauss y ya estamos bajando.
Entonces ya estamos para vivir otro... Asistimos a una corrección de muchas tendencias que en la era inicial 2010-2016 generaron un montón de fenómenos, creo que muy perversos, pero creo que estamos efectivamente en la curva de la corrección de muchas cosas, precisamente dentro del abrazo de la digitalización, donde otras maneras de ser periodistas digitales son posibles. Creo que precisamente en el 2016 o fue en el 17, Jesús Encinar publicaba su experiencia con El Confidencial, ya que has mencionado también pues, ejemplos claros, que decía que había sido anunciante del Confidencial durante 10 años, con una sección donde hablaba de cómo subían y bajaban los precios de los alquileres y demás, y que un año se dio cuenta que ya no tenía más ganas de hacer publi en El Confidencial. Lo escribió en un blog. O sea, fue tan notorio que dijo, en mi propio blog escribo esto porque me está... Y contaba que cuando dejó de ser anunciante, empezaron las extorsiones y que empezaron a publicar artículos sobre sus empresas pirata y sobre... Bueno, su negocio inmobiliario, ¿no? Sí, pero bueno, que lo trataban así, ¿no? Como empresas opacas que tienen un negocio inmobiliario que luego revende y no revende, y entonces Jesús Encinar en realidad es socio de no sé cuántas empresas y tiene paraísos fiscales y tal. Entonces él decía, para empezar, ya no voy a desmentir lo que están diciendo, no, que lo desmiento, es que digo yo que si esto no era noticia desde hace 10 años, si yo soy noticia hoy, ¿no lo era antes? ¿O lo soy justo ahora que no soy anunciante? En fin, lo comentaba, ¿no? Y me pareció bastante... que además que lo diga el propio protagonista de la noticia y de que era anunciante en su momento, ¿no? Duro vivir eso. Oye, os voy a decir una cosa. Llevamos 1 hora y media de podcast. Pues mira. ¿Sigues ahí, querido oyente? ¿Estás de vuelta? Hola. Hola. Claro, lo digo porque la gente tiene su rutina. Esto nos pasó en su momento. Nosotros queríamos hacer un podcast de 15 minutos. Al final nos fuimos a 50-55 y ya lo asumimos. Pues el podcast tiene que durar 1 hora. Esto de 15 minutos es inexperiencia no haberlo hecho nunca. Entonces empezamos a hacerlo de 1 hora a 55 minutos y pues todo fenomenal, ¿no? Entonces, de hecho la gente nos lo decía, pues sí, nos lo ponemos en el gimnasio, ida y vuelta al trabajo, nos lo contaban. Y hubo un par de veces que nos pasamos de la hora y cuarto. Y yo dije, bueno, no pasa nada, Natalia, unas 55 minutos, hora y cuarto es lo mismo. Y nos empezó a escribir la gente, sobre todo estábamos en plataformas, y decían, no es lo mismo para nada. Porque yo termino mi rutina de gimnasio de 1 hora y me quedo sin escuchar el final. ¿Sabes? Estoy súper cabreado con vosotros. Así que, bueno, querido oyente, espero que este sea la tercera parte del podcast que estás escuchando, porque no me puedo ir sin preguntaros qué habéis soñado hoy. Yo necesito saber en vuestra mente intelectual qué habéis soñado hoy. Víctor, no, Víctor, voy contigo. Y si no me tienes que decir algo bueno de tu competencia. Hoy, algo bueno, todo. Vale. No de todos los colegas ni de todos los medios, porque aquí funciona mucho el ataque directo y no puedo decir cosas buenas de quienes te atacan directamente, ¿no? Ya. Pero en cuanto al sueño, hoy puntualmente ninguno, pero sí recuerdo el último que he tenido, que además es muy recurrente. Los invitados me sorprenden mucho con esto, Natalia, porque es que yo o me acuerdo del último o ya no me acuerdo de ninguno. Hombre, pero uno es recurrente, sí que te puedes acordar, ¿no? Bueno, a ver, Víctor. Tú estás toda la noche soñando. Lo que pasa que luego no te acuerdas al día siguiente. Tenemos un podcast sobre sueños sobre eso. Bueno, Ojo. pero tú sabes eso, ¿no? Que el ser humano está permanentemente creando imágenes en su cerebro y durmiendo también. ¿Qué te gustaría que te dijera? ¿Que sí o que no? ¿Qué te gustaría? ¿Que lo sabes o que no lo sabes? No, que si estoy de acuerdo o que si no estoy de acuerdo. Yo creo que estás de acuerdo, ¿no? Supuestamente solo se sueña en la fase REM. Bueno, pero eso ya son tecnicismos. Yo te digo lo que me pasa a mí. Cuando me desvelo, siempre estaba soñando. Siempre. Lo que pasa es que al día siguiente no te acuerdas. Y es un sueño muy recurrente con serpientes. ¿Cómo? Con serpientes. Antes hablabas de las pesadillas, Borja, y me recordaba, como ibas a pedirnos lo del sueño, digo, tengo que contar lo de las serpientes. Sí, serpientes en la cama, serpientes que se te suben por las piernas, tú estás durmiendo, y además, en el momento de despertar de esa pesadilla, es completamente real la visión que tienes de aquellos bichos en tu cama. Tienes 5 segundos de flashback. O sea, te despiertas y ves la serpiente todavía. No, la sigo viendo durante unos segundos, ¿no? Hasta que ya tu cabeza asimila, normalmente despiertas a la persona que tienes a tu lado, que ya no se vuelve a dormir en toda la noche, y tú te duermes como un tronco. Claro, y tú te duermes como un tronco al minuto siguiente, porque ya te has dado cuenta que era un sueño. Ojo, qué fuerte. Pero sí, ese es un sueño muy, muy, muy recurrente. ¿Y sueñas en color o en blanco y negro? Pues no te sabría decir, ¿no? El blanco y negro es un concepto de la fotografía y del cine, ¿no? No, pero o sea, ¿ves la serpiente verde o la ves como simplemente? No, la veo a todo color. A todo color. Lo que no sé si luego ya el resto está a oscuras, pero sí, los ofidios estos son... Es una fobia. Y además la tengo muy inventariada, que es la ofidiofobia, ¿no? O sea, la tienes en la vida absolutamente, real. Absolutamente.
O sea, yo no tengo fobia a las arañas, pero si soñase con arañas subiendo por mi cuerpo, te juro que pego un bote. Pues eso me ocurre muy a menudo. Pues gracias por combatirlo. Lamento no traerte un sueño mejor que esto. No, ya sabemos que sueñas en Full HD y sobre todo que molestas a quien está al lado para que vigile que no haya más. Borja. Yo, como no me ha dado tiempo a apuntarlo, pero he intentado recordar retazos del sueño, que creo que era un sueño de añoranza de los viajes, que empezaba con tintes levemente pesadillescos, con un paisaje que yo ubico en algo así como Lanzarote, un poco mar de lava, un poco así, con mar de fondo por inquietante, que era salvado maravillosamente. Yo tengo 3 hijos, por mi hijo pequeño Luis, que suele viajar pues con visera, un poco macarra, con este aire que tienen hoy día de que todos quieren ser entre hip hopper, youtubers e Ibai. Sí, que no sabe muy bien dónde están. Que no se sabe muy bien. Pues una mezcla, entonces él con su visera y su trolley iba muy autónomo, pues ese escenario que empezaba un poco inquietante era salvado un poco por una aparición pues muy simpática, así dicharachera, macarrilla de mi hijo pequeño. Para que me sitúe. Pero te cuento retazos, porque no lo he apuntado. Pero o sea, llevo todo el día intentando acordarme de a ver un poco esto cómo era para ver qué le cuento a... Borja en Lanzarote con un pseudo Ibai. Con un pseudo Ibai que me suena, antes mencionaba en el podcast anterior, he hablado de Doraemon, pues aquí hablo de Novita. Me suena a la postal de Novita que estaba en la luna, no sé si os acordáis, no sé si os acordáis, pero no. Novita en la luna. O sea, era como, de repente aparece una persona como un sticker real en tu vida, ¿no? Mi hijo, Lanzarote de fondo. Un poco visera, lo Doraemon, un poco también, así puede ser. Puede ser. Color, blanco y negro. Color. Esto es una pregunta interesante porque mucha gente responde color, aunque no tenga ni la más remota idea, pero le da miedo decir blanco y negro. La visera tenía colores. Vale. Eso sí recuerdo. O nunca se han preguntado si sueñan en blanco y negro color Puede y se dan ser. cuenta en el podcast de que sueñan en color. Pero entonces, ¿qué dice la ciencia que veo que tienes controlada? ¿Soñamos o depende? ¿O unos soñamos en color y otros en blanco y negro? Depende. Hay gente que sueña en sepia. Sí. Hay de todo. Por ejemplo, hay personas que son capaces de verse reflejadas en el espejo. Y supuestamente eso es una minoría. O sea, el porcentaje de eso es menos que los que la lotería de Navidad. Que se pueden ver, pues no seréis ninguno de vosotros, que os habéis visto la cara en un sueño. Complicado. Otra cosa es que te sientas en el sueño, pero verte la cara. Es muy interesante el tema de los sueños y de hecho tenemos un podcast pendiente sobre ello. Os invitamos un poquito más adelante. A que lo escuchéis. Si este podcast es el último que estás viendo en nuestra lista, pues obviamente no. Pero si tienes muchos más, enseguida lo vas a tener ahí, que vamos a hablar con expertos en la materia y tanto expertos científicos como expertos aficionados y divulgadores, ¿vale? Me lo he pasado súper bien. Espero que vosotros también. También. Corroboro. Este podcast tiene 4 partes más, ¿vale? Lo acabo de terminar ahora porque básicamente me he quedado con la mitad de cosas que quería decir sin decir. Manu, ¿qué tal? ¿Lo hemos hecho bien? Yo creo que entretenido y que ha habido un poquito de debate que es también sano. Bastante, me la habéis puesto difícil. Querido finisher, como dice Lucas, al que mando un saludo, para el que lo pille. Lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.